días, soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales de la Escuela de Psicología. Como tarea tenemos la unidad 3 y 4. Mi nombre es Pamela Yarvilexo Lozano Salvatierra, docente encargada de la materia Carmen Monserrate Quiroz Rivadeneira, del paralelo B. Bueno, los temas a tratar de la unidad 3 son el rol de la observación en la evaluación psicológica como primer tema. Segundo tema, tenemos partes de la entrevista psicológica. El proceso de la entrevista y recogida de datos institucionales. En primer tema, en el rol de la observación en la evaluación psicológica, se lo define como que es muy utilizado en psicología, ya que este permite estudiar el comportamiento del sujeto tanto en las condiciones artificiales, como por ejemplo, durante la ejecución de pruebas, en situaciones experimentales, como en las condiciones naturales y cotidianas en su vida, en su hogar, en la escuela, trabajo, entre otros. En las condiciones esenciales de una buena observación tenemos 5 puntos referidos. Como en el primer punto tenemos que esta debe ser orientada hacia un objetivo que exige que sea planificada conscientemente. Como segundo punto tenemos que el carácter debe ser selectivo o fragmentario. Sin embargo, este abarca una determinada realidad objetiva y es organizada sistemáticamente en esta dirección. También tenemos que en el tercer punto, esta tiene que ser dirigida a una comprensión objetiva en el sujeto. Por eso no se hacen inferencias ni suposiciones previas acerca del aspecto a observar, porque pueden falsear el resultado o la información. Como en cuarto punto tenemos que esta tiene que ser planificada previamente, ya que es una programación sistemática en la que se varían los horarios. Una sola sesión de observación no es realmente válida. Es recomendable, como quinto y último punto, se recomienda que la presencia de los observadores, como mínimo para reducir los efectos viciosos de la subjetividad del juicio humano. Partes de la entrevista psicológica. En esta debemos diagnosticar la definición del motivo de consulta, la delimitación del problema actual, la observación dinámica no verbal, preguntas sobre el problema, sean informativas, circulares, reflexivas, establecimiento de primeras hipótesis, anamnesis, ficha psicológica o inicial de seguimiento, test psicométrico, test proyectivos, preguntas o informativas circulares o reflexivas, un geneograma o ya sea videograbación. Como puntos básicos en una entrevista, para empezarla debemos saludar, presentarnos ante el paciente, hacer que el paciente esté presente, hacer un rapport, ya sea en sincronización en temas de interés del paciente, establecer un vía rapport con explanación en lenguaje no verbal.
En el proceso de la entrevista, este es un método en el que el entrevistador profesional debe seguir ya en una entrevista. Tenemos 6 fases, pero yo solamente recalco las 3 fases importantes y básicas en el proceso de la entrevista. Como primer fase tenemos la planificación, que es una fase muy importante para el entrevistador porque supone la oportunidad para convertirse en un entrevistador profesional, conociendo los modelos, métodos y técnicas de la entrevista. Además de este entrenamiento debe conocer muy bien el perfil del puesto o la cultura, estructura, proceso en los que se justifica ese puesto o en esa función. Sin embargo, así tenemos la segunda fase, que es la preparación. Muy poco antes de la entrevista, en la llamada fase de preparación, unos minutos antes de ser realizada esta entrevista, el entrevistador repasa detenidamente del candidato los resultados de pruebas que si se hubieran realizado documentos certificados con un objeto de anticipar algunas preguntas importantes para verificar los datos aportados. Es decir, que cuando uno va a realizar la entrevista debe haber punto de preparación, ya que uno debe realizarle al paciente preguntas como por ejemplo si está de acuerdo, si en un caso la entrevista llega a ser por videoconferencia, videollamada, le debemos preguntar si está de acuerdo que sea grabada, se le preparar lo que se le va a hacer algún tipo de pregunta, ya sea que le incomode o no. En la fase 3 es la apertura de la entrevista, siendo así saludando o encontrando en el candidato, en el entrevistador. Hay muchos autores que consideran en este momento como especialmente importante para establecer un clima emocional durante el resto de la entrevista y especialmente influyente para la forma de decisión final. El entrevistador debe crear un clima y aliviar la ansiedad del candidato, poniendo en práctica estos comportamientos, como por ejemplo, cuando iniciamos la entrevista debemos, como primer punto, saludar, llamar al candidato por su nombre, saludarlo, buenas tardes, buenos días, cómo se siente, qué tal. Mirarlo a los ojos fijamente, sonreírle de vez en cuando en la entrevista, apretar la mano con firmeza para transmitir seguridad y que así podamos alcanzar el objetivo, ya que es la información del paciente, cómo se siente, cuál es su motivo de consulta. Y por último tenemos el punto que es presentarse ante él, ya que, por ejemplo, podría yo decir, buenos días, soy Pamela, la psicóloga Pamela, responsable del área psicológica de tal fundación. Y por último tema tenemos como la recogida de datos. El análisis de datos es la ciencia que se encarga de examinar un conjunto de datos con el único propósito de sacar conclusiones sobre la información para poder tomar decisiones o simplemente ampliar los conocimientos sobre diversos temas. Sin embargo, el análisis de datos consiste en someter los datos a la realización de operaciones. Esto se hace con la finalidad de obtener conclusiones precisas que nos ayudarán a alcanzar
nuestros objetivos en dicha información. Las operaciones no pueden definirse previamente ya que la recolección de datos puede revelar ciertas dificultades. Por otro lado, tenemos el análisis de datos, que define que el análisis de datos se utiliza en muchas industrias, independientemente del ramo, no nos da las bases para tomar no una decisión o cerciorarnos si una hipótesis es cierta o no. Unos puntos muy importantes y referenciados al uso del análisis de datos es la mercadotecnia, que esta es el análisis de datos que se ha usado principalmente para predecir el comportamiento de los consumidores, incluso para poder calificarlos. Conoce cómo hacer un análisis de datos para tu campaña de marketing. Se lo conoce como para hacer una campaña de marketing. En los recursos humanos, el análisis de datos también es muy útil dentro de las empresas para mantener un buen clima laboral y fuera de ellas, calificando así a los empleados como potenciales. En lo académico, al igual que las empresas, el análisis de datos también está presente en la educación, sirve para seleccionar a los alumnos del nuevo ingreso y para medir el rendimiento de los estudiantes. Esto pude yo concluir sobre la unidad 3, recogiendo así la información más importante y ante todo, muchas gracias